Gracias por la sintonía, amigos y amigas. Como les dije antes de irnos a la pausa, vamos a conversar sobre temas de medio ambiente. Está con nosotros el abogado Luis González, de la Unidad Ecológica Salvadoreña. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias por la invitación. Un saludo a todos los televidentes y un gusto estar acá. Bueno, hay un tema que ha cobrado mucha relevancia y es porque justamente el movimiento social ambientalista le ha dado volumen, no porque hay quienes que quisieran que estos temas no se hablaran en los medios de comunicación, que estas grandes construcciones que se hacen, que depredan el medio ambiente, se hicieran sin bulla, que pasaran ahí sin aspavientos y que nadie se enterara de los ecocidios que este tipo de obras significan. Hay una que se denomina El Ángel, entiendo. Valle El Ángel. Valle El Ángel, que pues ha acaparado la atención de las organizaciones ecologistas. Contanos, Luis, ¿por qué es que hay mucho interés en que esto se conozca y poder parar esa obra? Bueno, primeramente hay que decir de que el país sufre una grave crisis ambiental y climática que lo está afectando. Y uno puede verlo en indicadores que otras veces hemos abordado contigo, pero uno puede, por ejemplo, como la lluvia cada vez es más escasa y cuando cae muy fuertemente. Esto ha afectado a todo el país, el tema de soberanía alimentaria, seguridad alimentaria, y también acá en San Salvador, todo lo que es el área metropolitana de San Salvador. Podemos ver cómo acá todos los días hay protestas por falta de agua. Hay lugares que 28 días sin agua, como Cocatancingo, colonias en Apopa, que también sin agua, Soyapango y Lopango. Entonces, pongo esto en contexto porque somos un país y ciudades en el país que tienen falta de agua. En ese contexto hay que decir de que el agua no nace del chorro, sino que nace de los ecosistemas y por tanto, en la medida que cuidemos los ecosistemas, vamos a tener bienes naturales y agua para poder vivir adecuadamente. Perdón, solo quiero hacer una pausa ahí porque muchas veces, durante mucho tiempo se nos dijo que el agua era un recurso que aquí existía hasta para regalar. Claro, y no es así. Esa es una falacia, ¿no? Claro, porque estamos en un planeta finito, también el agua en el planeta también es finita. Y aquí tenemos problemas de acceso y problemas de calidad en el agua en El Salvador. Entonces, cuando aquí pensamos en realizar proyectos de cualquier tipo, hay que pensar en ese ambiente o en esos ecosistemas que nos dan estos bienes naturales para poder sobrevivir, entre estos el agua. Menciono esto como introducción porque se quiere realizar un proyecto urbanístico grandísimo de 8,000 viviendas que se le ha denominado Valle El Ángel, que se quiere construir en más de 300 manzanas de terreno en lo que es esta zona del Redondel de Integración. Cuando uno viene aquí del Redondel de Integración buscando la gloria, pues toda esa zona que está entre este redondel y una capilla de una virgencita que han hecho por ahí, de los dos lados, ahí va a ser Ciudad Valle El Ángel. Entonces, diferentes organizaciones de la sociedad civil, del movimiento ambiental, entre estas el Foro del Agua, la Alianza contra la Privatización del Agua, hemos puesto el grito, hemos hecho alerta a la población sobre esto y hay que decir también que las comunidades en el territorio se han organizado fuertemente y hay una mesa territorial de la zona norte de San Salvador, está la Vicaría Rutilio Grande, que también la Iglesia Católica se ha metido fuertemente porque han visto los impactos ambientales. Y es que en ese territorio hay muchas comunidades sin agua y aquí estamos planteando un proyecto urbanístico que va a impermeabilizar el suelo de esas 300 manzanas, lo cual sería menos infiltración de agua para el acuífero y por tanto menos acceso al agua para esas comunidades. Un acuífero, que es el acuífero de Nejapa, del cual viene más del 30% del agua para San Salvador. Entonces, si ya tenemos precariedad en el acceso al agua acá en San Salvador, ¿qué pasaría con un proyecto que venga a impermeabilizar el suelo? Eso solo a nivel de infiltración. Y además un proyecto de 8,000 viviendas, que obviamente van a requerir agua, que no son viviendas de interés social, sino que son para gente con bastantes recursos. Y además, cuando ya se firmó un convenio entre la familia Dueñas y entre ANDA, con el cual le está garantizando más de 240 litros por segundo a este proyecto. Entonces, ahí hay como tipo asocio público-privado, incluso a mí yo le plantearía casi una forma de privatización del agua por medio de un convenio contrato, donde ANDA con esta familia plantea que van a hacer 8 pozos nuevos en el territorio, que van a producir 400 litros por segundo, de los cuales 240 van a ser
para esta familia, para lo que ellos decida desarrollar en ese territorio. Entonces uno dice, bueno, entonces sin duda no tenemos una ley general de agua, pero ¿qué voy a poner yo sobre otros intereses? El de la sociedad en general. Al final el Estado, la República, tiene que poner el interés de las mayorías sobre el de las minerías o pequeños grupos económicos con mucho poder. Entonces, ¿por qué yo voy a negociar darle 240 litros de manera inamovible a un sector económico cuando hay tantas carencias de agua a nivel nacional y en la capital? Sin duda es algo lamentable. ANDA, ¿qué dice de esto? Fíjate que es interesante porque el Foro del Agua se reunió con el presidente de ANDA y a pesar de que le llevaron el convenio firmado, él alegó ignorancia. Eso no es así, dice, eso está... Yo no he firmado eso. ¿Cómo no? Usted lo firmó, aquí está su firma. Y le llama a los jurídicos, mire, ¿y esto qué pasa? No, hay un error, señor presidente de ANDA, hay un error. Y él discursivamente, no, eso lo vamos a arreglar, vamos a hacer todo lo posible porque esto... Cuando ya es un documento firmado. Entonces es como salir como políticamente correcto. No, parece un cinismo. Sin no duda, parece ni políticamente correcto, parece cinismo. Querer sorprender o querer pensar de que la sociedad civil organizada es ignorante. Entonces, no, lo que hemos negociado con ellos es menos, no son 240 litros por segundo, hay un error. Entonces, querer sorprender. Entonces, es lamentable que funcionarios públicos que deberían de priorizar el interés de la mayoría vengan a firmar ese tipo de convenios. Y es agravante que todavía se quieren hacer... Y burlarse de la población. Sí, no. Entonces, como el tema del agua aquí va para peor con el tema del cambio climático. Aquí tendríamos que ver cómo se optimiza el uso del agua. Entonces, y aquí te he mencionado el tema de la infiltración y el tema del acceso al agua, pero imagínate cómo se hacen los tráficos ahorita en esa zona de la Gloria. Sí. Aumentarle 8,000 o 16,000 carros más. Es una zona además que es con alto riesgo porque ahí es una zona de derrumbes y deslaves. Recordemos que en esa zona fue el deslave de Montebello. O sea, es en la falda del volcán. Entonces, hay una cantidad de razones por las cuales este proyecto, digamos que es ambientalmente incorrecto. Y por tanto, la población de la zona, como organización del movimiento social, nos oponemos. Vamos a ver, quedémonos con esa idea. Vamos a hacer una pequeña pausa. Cuando regresemos, me gustaría que habláramos de las acciones que están tomando, qué es lo que ya se hizo y qué es lo que se va a seguir haciendo, para que la audiencia tenga claro que se puede involucrar o cómo puede ser parte de esto, porque al final nos afecta a todos, a usted y a mí. Una pausa, venimos con más. Bueno, seguimos hablando del ecosistema de nuestro país, del medio ambiente y de un proyecto en específico que ya lo decía Luis González de la UNES, va a tener repercusiones negativas. ¿Qué acciones han hecho hasta hoy primero para denunciar y para detener esta obra de construcción? Ahí creo que hay que reconocer primeramente a las comunidades de la zona, que han estado fuertemente organizadas. Sí, que al final ustedes solo acompañan, ¿verdad? Exactamente, han estado ahí fuertemente organizadas. Ahí hay un acompañamiento de la Iglesia Luterana Salvadoreña, de la Iglesia Católica, que han estado ahí revisando documentos, pidiendo información, viendo por qué la municipalidad de Apopa dio permiso sin hacer consultas, acercándose también a los OPAMS. Y en algún momento al medio ambiente, y el medio ambiente dijo, bueno, nosotros no les hemos dado permiso, todavía no hay permiso. Entonces vimos que para pedir el permiso al medio ambiente se necesitaba la factibilidad de ANDA, que es lo que te he comentado, que se la dieron. Entonces ya iniciaron el trámite en el Ministerio de Medio Ambiente, que ahí hay varias etapas, varios pasos, y recientemente fue la consulta pública. Vamos a ver, eso me hace recordar que el presidente Bukele dio una instrucción por Twitter, por cierto, que es la forma de comunicarse, que dijo que esos proyectos que estaban paralizados, que los activaran. ¿Va eso dentro de esa línea? Sin duda que sí, hay que decirlo, de que él hablaba que habían miles de millones de dólares en inversión detenidos por toda la burocracia que había en el gobierno
y sin duda hubo un mandato al Ministerio de Medio Ambiente para esto. Es decir, que también hubieron actividades en ese sentido, pidiendo información, una actividad diciendo, bueno, qué proyectos, en 100 días, cuáles, o sea, cuándo comienzan, qué criterios técnicos se van a utilizar para definir si algo es válido o no, porque al final el medio ambiente no es un ministerio para dar permisos, es para proteger el medio ambiente. El problema es que se quieran saltar Exactamente. Entonces, sin duda, recientemente también el ministro de Medio Ambiente dijo de que ya estaban avanzando, que habían varios permisos que se habían entregado como para poder propiciar el avance económico. Y yo ahí creo que es recordarle al ministro de Medio Ambiente que su ministerio es Medio Ambiente, no Economía. Y aunque este proyecto todavía no tiene el permiso, está en la etapa de consulta, recientemente terminó la etapa de consulta. Entre las acciones que se han hecho ahí, estas comunidades de la zona norte de San Salvador, el Foro del Agua, es reunir firmas. Se reunieron más de 5.000 firmas de líderes, lideresas comunitarios, de organizaciones, argumentando técnicamente por qué el proyecto es inviable. Lo que te he mencionado, el tema del agua, la impermeabilización del suelo, la generación de riesgos, se ha argumentado por qué el proyecto no debe de ir. Entonces, estamos esperando cómo se reacciona a estas solicitudes, a estas opiniones, y yo creo que el llamado es al Ministerio de Medio Ambiente en un primer momento a que tome en cuenta ese impacto ambiental, que no dé permisos por activar económicamente algo, porque aquí la economía va a ser más fuerte en la medida que tengamos un ecosistema que nos dé bienes a la población, no en la medida que hagamos o permitamos un proyecto que va a ser más ricos a los que ya son ricos. En ese sentido, creo que el llamado es tomar como base el principio de precaución de la Ley de Medio Ambiente y no permitir aquellas cosas que puedan causar daño. Y sin duda la población salvadoreña a que se informe, a que mire cuáles son estos impactos, cómo el agua viene de ese territorio para San Salvador, y si ya somos una capital, somos un área metropolitana sin agua, ¿qué va a pasar cuando se permita y se desarrolle un proyecto de ese tipo? Sin duda va a ser algo lamentable. Porque estamos hablando de una superficie amplia. 300 manzanas. Y esa zona del volcán, todo eso es recarga, ¿verdad? Sí, sí, claro, claro. Es parte del acuífero. Sí, mira, hay una parte, porque la gente dice, como a veces no mira los arbolitos, no mira que sea, ahí hay árboles, hay cultivos de caña de azúcar. Entonces, bueno, pero es que ahí no hay un bosque. Pero el agua siempre se infiltra. Claro. Entonces, si le pones una plancha de cemento, obviamente no se va a infiltrar. A veces también la gente cuando vamos carretera a Quesal te dicen, no es aquí deben de construir casas, ahí donde está todo el montón de piedra volcánica. Ahí es área natural protegida. Y te comento que esa roca volcánica hace de que ese territorio sea buenísimo para infiltrar agua. La roca volcánica permea que entre agua y la conserva. Entonces, a veces se habla por falta de información, por desconocimiento. Entonces, es lo que pasa acá. Aquí necesitamos en este país conservar nuestras zonas verdes, conservar los pocos bosques que nos quedan, porque necesitamos el agua y somos demasiada población con el agua que tenemos. Entonces, tenemos que hacer un uso eficiente del agua y conservar los reservorios de agua que actualmente tenemos. Vamos a hacer una segunda pausa. Cuando regresemos, vamos a hablar más en términos generales y sobre todo de ese tema que aquí no nos vamos a cansar de incluirlo en nuestra agenda, que es el tema del agua. Porque esto nos lleva inevitablemente a esa urgente necesidad de contar con una ley general de aguas. Una pausa y luego más. Bueno, seguimos conversando con Luis González de la Unidad Ecológica Salvadoreña. Hablamos de un proyecto que va a traer muchos impactos negativos, sobre todo para el tema del agua, pero eso nos lleva a hablar de la urgente necesidad de que ese anteproyecto de ley que está en la Asamblea Legislativa se mueva. 13 años ya, como diría mi abuelita, eso es hasta pecado. Sí, mira, y lamentable porque la presidenta de la comisión, Marta Evelyn Batres, dijo de que iba a esperar un momento propicio para abordar el tema. Y eso asumimos las organizaciones que era con el nuevo gobierno. Pues ya llevamos 100 días de este nuevo gobierno y no ha retomado la discusión de la Ley General de Agua, a pesar de que es un tema urgente para la población. Tampoco el gobierno lo ha incluido en su agenda. Tampoco lo han incluido en su agenda. O sea, el Ministerio de Medio Ambiente yo creo que tiene mucho desconocimiento del tema ambiental y por eso no han priorizado presentar elementos que tengan que incluirse en la discusión
o pedir que se retome. Sin duda con esto no digo de que el tema que están discutiendo, que es el tema de residuos en la Comisión de Ambiente y Cambio Climático, no sea importante, pero pueden incluso paralelamente trabajar varios temas. Claro. Entonces es lamentable de que antes estaban cancelando reuniones, no convocándolas, dándole largas para esperar a este nuevo gobierno, y estamos en el nuevo gobierno y no discuten el tema. Exactamente. Entonces, cuando es un tema sensible para la población. Yo creo que también el llamado ahí a los diputados y diputadas de la comisión es que se retome el tema de la Ley General de Agua y que se apruebe, pero no cualquier ley. Y lo hemos abordado acá. Aquí urge una ley que sea gestionada de manera pública, la gestión y la administración del agua, que se reconozca el derecho humano al agua, que se retome el enfoque de cuenca, porque como hemos mencionado, el agua no nace en el chorro, y la participación ciudadana. O sea, la mejor forma de manejar los bienes ambientales es con la participación de todos y todas los involucrados. Y con el agua todos tenemos que ver. Y por último, el derecho al acceso a agua potable y saneamiento para toda la población. Que hoy es lamentable que la gente, las comunidades, la población no tiene agua, pero las industrias, las agroindustrias, los centros comerciales sí tienen agua. Entonces aquí tiene que ser el agua para la gente, el agua para los ecosistemas y no el agua para generar riqueza. Sí, porque al final, si nosotros preservamos las cuencas, las reforzamos, podemos tener agua para algunos años más. Pero si no, si solo la estamos extrayendo para la industria, para la agroindustria sobre todo, sí, se va a acabar más rápido. Claro, y ese es el tema de la distribución. Uno, cuando se planteó la Ley General de Agua, se dijo, van a haber prioridades de uso. Entonces, el consumo humano doméstico, el abastecimiento de la población, ecosistemas, agua para riego de alimentos, agua para otro tipo de riego, y ahí vamos industrial, comercial, recreativo. Pero, ¿qué es lo que pasa actualmente en el país? Quien tiene más fuerza económica hace un pozo de 100 metros y saca agua para venderla embolsada, o para hacer bebidas embriagantes, o para hacer bebidas gaseosas. Y la población que no tiene agua tiene que esperar que le caiga cada 15 días. Y no estoy bromeando, o sea, tú sabes que esto es una realidad a nivel nacional. Entonces, ¿por qué la gente más pobre es la que paga más cara el agua? Si yo he escuchado algunas comunidades que pagan el barril de agua a $2 o $3, cuando acá en El Salvador el metro cúbico que trae 5 barriles lo pagamos a 20 centavos. Incluso aquellas empresas o industrias que sacan el agua a granel todavía pagan mucho menos. O sea, por ejemplo, los cañeros o los ingenios que producen caña de azúcar, estos pagan como $100 por temporada. O sea, entonces uno empieza y sacan miles de litros, miles de metros cúbicos de agua. O sea, entonces uno dice, bueno, entonces, ¿por qué el que más tiene se le cobra menos o poco? Y al que no tiene nada es al que más se le cobra. Y ese orden de prioridades tiene que estar definido en la ley. En la Ley General de Agua, exactamente. E incluso la ley debería de prohibir cosas. Si tenemos una cuenca o un ecosistema que ya está sobreexplotado y el agua no alcanza para la población, hay que prohibir cosas. Prohibir la caña de azúcar o prohibir, aquí hay una iniciativa, por ejemplo, de prohibir el car wash, los car wash. Pues no era malo, pero tal vez al rato era prohibir algunas empresas que sacan agua del acuífero para hacer gaseosas y cervezas. Entonces, ese tipo de cosas, eso se necesita política pública, porque la población no se puede organizar porque prevalece el más fuerte. Entiendo que tienen preparada una concentración. Sí, ahí hay que comentar de que en el marco de esta problemática del agua, queremos retomar una campaña mundial, que es ahora en septiembre, que es la Huelga Mundial por el Clima. Entonces, en Naciones Unidas se está discutiendo el tema de... ¿26 o 27? Es 26. 26. Entonces, mira, van a haber actividades del 20 al 27. Listo. Pero el 26 se va a hacer una fuerte huelga mundial. Es una fuerte concentración y la idea es, aquí en El Salvador es, sin agua no hay futuro. Porque a nivel mundial se ha llamado sin clima, con el cambio climático no hay futuro. Pues acá es sin agua aquí no hay futuro. La urgencia es el agua. El agua, que está muy íntimamente vinculada al cambio climático por esto de que llueve, no llueve, bueno, estamos ahorita con una sequía. Entonces, sin agua no hay futuro. Y en ese sentido es una concentración, estamos llamando a la población a concentrarnos en El Salvador del Mundo a las 8 de la mañana, un jueves 26 de septiembre. Entonces, la idea es posicionar, incidir en los tomadores de decisión la urgente necesidad de retomar el tema del agua, de evitar estos proyectos de muerte como lo que es el proyecto urbanístico Valle del Ángel, que sería menos agua para la población. Y por supuesto, a los tomadores de decisión también exigirles que retomen la Ley General de Agua. Perfecto. Luis, quiero agradecerte el tiempo. No, gracias por la invitación. Y a ustedes, amigos y amigas, les invito a que estén pendientes de estos temas que abordamos aquí en Gente de Opiniones.
Gracias por la sintonía. Pasen buenas noches.